Entonces, que voy a poner a cargar el portátil, porque si no se nos apaga. Ay, listo. Entonces vamos marcando las 4 personas que están Buitrago, está Ramos, está Malagón, Rosas, bueno, bienvenida Daniela. Y Nicole. Bueno, chicos, mientras yo creo que van llegando, yo creo que nos toca ir avanzando porque después tengo con el otro grado 11. Y bueno, para que ustedes también, yo creo que tienen la oportunidad de hablar con otros compañeros, pues para que difundan también la información. Eh, no olviden que, pues no sé, ustedes tienen que empezar a evaluar esta situación que nos está sucediendo. Como ustedes podrán ver, por ejemplo, en noticias están discutiendo la cuestión de la alternancia, que es bastante compleja, ¿cierto? Primero porque la propuesta es que la gente vaya otra vez a estudiar, pero no han proporcionado ninguna garantía pues de que podamos estar seguros, digamos, de cómo medirles a ustedes la temperatura cuando entren a clases, que digamos el lavado de manos, garantizarlo, el jabón, el gel, ¿cierto? Y que obviamente ustedes tendrían que ir con tapabocas, tendrían que ir con todos esos elementos, eh, pues esos vestidos que no requieren, que son antifluidos para evitar contagio. Y más yo creo que ustedes se darán cuenta que va a ser difícil estar cerca de otras personas porque va a haber un distanciamiento. Todo esto parece una película de esas de terror, de esas donde uno ve que hay un virus y que todos se van muriendo poco a poco, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes hablan con sus familiares frente a esta situación y creo que ninguno ha vivido una pandemia como nos tocó ahorita. Mm, y si ustedes se ponen a mirar todo esto resultado de falta también como de solidaridad y de conciencia. Primero, pues porque muchos de nosotros tenemos trabajos informales. Yo creo que ustedes tendrán muchos familiares que no tienen un trabajo fijo y les toca vender cosas o les toca así. Les toca, como dicen vulgarmente, rebuscarse la forma de conseguir dinero, ¿cierto? Y eso hace que uno vea la necesidad de salir a la calle. Pero ¿qué pasa? Que nunca contamos con que fuera a presentarse esta situación de esa manera. Entonces, ¿qué toca? Asumir un nuevo riesgo. O sea, o trabajo y tengo lo de mi diario, o me quedo aguantando hambre en la casa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que estas situaciones lo que hacen es que uno se empiece a reinventar y empiece a buscar qué otra alternativa yo puedo tener para empezar a vivir de una manera o sea, de la manera que me estaba imponiendo la situación. O sea, es que ni siquiera es una persona o es una situación de un capricho, sino que es una enfermedad. Y uno va a veces que creyera que esto es mentira, ¿no? Pero uno escucha muchos casos de familiar, bueno, aquí pues en mi familia, gracias a Dios, no hemos tenido esa situación, pero sí tengo familiares con experiencia pues que van a hospitales y esa situación y que hasta los médicos temen por su vida. Uno ve la situación, o sea, no es una cuestión de que me la contaron, de que de pronto uno lee las redes sociales, no, el temor se siente en la calle. Pero entonces uno también tiene que empezar a mirar, bueno, yo como persona, ¿qué puedo empezar a hacer para empezar a sobrevivir en esta situación? ¿Sí? ¿Por qué hablo todo esto mientras van llegando? Estuve ya revisando sus trabajos de proyecto de vida en el Teams. Me falta revisar también los que me mandaron por correo, porque igual por correo me demoro un poquito más, pero ya saqué los de Teams y espero estar sacando los otros trabajos. Y noto que muy pocos tienen esa proyección de qué va a pasar con la vida de ustedes más adelante. Yo creo que muchos de ustedes dirán, bueno, yo ahorita estoy en el colegio, dependiendo de cómo se maneje su familia, ustedes ven la realidad de una manera, ¿cierto? Algunos les verán que, digamos, falta la plata y les toca trabajar, otros afortunadamente los papás o los familiares pueden conseguir el sustento diario y ustedes no tienen que trabajar, pero así sea que les toque o que no les toque, lo importante es que ustedes se den cuenta que para el proyecto de vida que ustedes tengan, sea que lo tengan o no,
tienen que trazar un camino, ¿sí? Y si yo no planeo eso, a pesar de que uno sea joven y a veces muy inexperto, ¿cierto? Porque todos pasamos por esa situación. O sea, el hecho de que usted lo vea a uno, digamos a un profe más mayor o viejito, y dirá, ah, este cucho no sabe nada, o es que son canzones, o los papás, o estos cuchos de esos maestros son, ¿sí? Chochos, canzones. Pero en realidad es que uno ya ha vivido ciertas situaciones que uno creería que si uno les da a uno esta información a ustedes, ustedes pueden de pronto evitarla o manejarla de una mejor manera, ¿sí? Porque realmente a veces cuando le toca a uno la vida, la realidad es bastante difícil, ¿sí? Entonces, al revisar esos trabajos, pues uno nota que muy pocos tienen pensado o si tienen pensado qué hacer, no saben cómo llegar ahí, porque me dan vueltas, me dicen, sí, yo pienso estudiar, voy a hacer esto. Bueno, si yo quiero entrar a la universidad, yo ya he mirado en qué parte debo buscar para poder ingresar a esa universidad, cómo son las posibilidades para ingresar a la universidad. Entonces, ese tipo de cosas tienen que empezárselas a plantear. Los que quieran de pronto, no digamos, no, en mi casa no hay plata para una universidad, entonces yo tengo que apuntarle a una universidad pública. Bueno, ya empezaron a mirar cómo son esos exámenes, cómo es la competencia. Mm, ¿Por qué es importante entre la diferencia entre ser una persona con profesión y una sin profesión? ¿Por qué voy a eso también? Porque de acuerdo a esto se va a ver la importancia del colegio. Ustedes, en esta situación yo he visto mucha crítica, por ejemplo, al maestro o a los profesores en general y al trabajo que se está haciendo. A mí sí me gustaría que ustedes esto también lo difundieran. Créanme que nosotros no somos los enemigos de los estudiantes y lo que queremos es que ustedes salgan adelante y que logren terminar su año escolar. Pero si ustedes están en una incertidumbre, nosotros también y estamos trabajando sobre la marcha. Entonces es importante que ustedes aprovechen estos espacios y no lo tomemos como a la ligera. ¿Por qué lo digo yo? Porque veo estudiantes, por ejemplo, que entran a las clases virtuales, pero no están haciendo nada. Me refiero a entregar trabajos o por lo menos entrar a practicar algo, por lo menos evidenciar algo. Nosotros ponemos estas actividades, todos los de las diferentes materias, es porque queremos que usted vaya con unas bases a donde quiera que quiera ir. ¿Y qué va a pasar si usted de pronto pasa de agache este año? Listo, por ahí hay un rumor, ¿no? Y hablemoslo a carta blanca. Dicen las malas lenguas que todos pasan el año, así hagan o no hagan, pero en realidad es que eso no lo sabemos, ¿sí? Porque es que nunca nos había tocado esto. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Certificar que el estudiante asiste y por lo menos hace algo para trabajar. Lo ideal es que ustedes sean conscientes de que esto lo hacemos es para que usted aprenda. Que a otros no les gusta estudiar, sí, eso pasa. A muchos no les gusta estudiar y les da jartera al colegio y se les dificultan unas materias, otros porque de pronto no tienen los recursos. Hay muchas situaciones, todas las casas tienen situaciones, pero lo que ustedes tienen que tener presente es que como estudiantes o como personas ustedes tienen que ir forjando su vida y de acuerdo a eso ustedes tienen que ir construyendo ciertas habilidades y que si ustedes no las trabajan ahorita que tienen la oportunidad del ensayo y error, créanme que cuando les va a tocar la vida real, la gente no les va a decir, no, tranquilo, vaya y corrija y vuelva. No, allá le van a decir a usted en el trabajo, no, mijito, qué pena, usted no sabe hacer eso, mire, yo necesito una persona que sea capaz porque yo estoy perdiendo plata aquí. Y esto es suave, porque hay jefes que hasta lo madrean a uno y a uno le toca aguantarse, porque es que uno necesita la plata, ¿no? Y cada carrera o cada trabajo tiene su complique, ¿sí? Entonces, ustedes yo creo que es importante que, y eso va de acuerdo a la tarea que les voy a colocar, es importante que ustedes empiecen a hablar con sus familiares acerca de cómo es el trabajo, cómo es el trabajo, la vida laboral. Y yo creo que algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta porque les habrá tocado, digamos, habrán trabajado en fines de año de vendedores o les habrá tocado en meseros, no sé, porque esos son los trabajos que le dan a uno cuando uno no tiene estudio. Entonces, a eso voy también. Si usted no estudia, si usted no se proyecta, el trabajo que a usted le va a esperar es trabajo de obrero. ¿Sí me hago entender? Y no es que esté mal, ¿sí? Uno trabajo, todo el trabajo tiene su valor y todo, ¿sí? Pero si usted quiere aspirar a algo más, créame que el estudio es un buen camino, ¿sí? Y hay que aprovechar esa oportunidad. Entonces, miren, yo les estoy hablando de esto es precisamente para que aprovechen esta situación
y lo tomen como para repasar y quitarse como tanto el estrés de que si paso pierdo, no, igual, lo hago por la persona, por mí mismo, ¿sí? Entonces, si usted se queda con solamente, por ejemplo, el poquito estudio que tenemos acá y no nos esforzamos por tener más o nos quedamos solamente con el cartón de bachiller, créame que el trabajo que usted va a aspirar no es mayor a ser obrero. Obrero en el sentido no es de que usted vaya constructor, no, de ser mesero, vendedor, cajero, ese tipo de trabajos. Y no, lo que les digo, no es que sea malo, pero no puede, es difícil que usted pueda aspirar a un salario mejor, ¿sí? En cambio, entre usted tenga un conocimiento más específico y, y sea mejor en eso, créame que a usted le va a llover el trabajo, ¿sí? Y va a tener oportunidades de, como decían algunos en sus pestañas, de comprar la moto, el apartamento, de tener su familia y lo más importante es que usted no va a aguantar hambre, ¿sí? Entonces, a eso voy. Por ejemplo, en estas pandemias, yo no sé, les voy a contar también otra oportunidad que tuve. A mí me gusta mucho la traducción y me metí a un curso de traducción en la Universidad Nacional. Creo que ya les había comentado que por eso tenemos esta hora la clase. Eh, este trabajo requiere un conocimiento específico y somos pocas personas las que manejamos el inglés. Pero ¿qué pasa? Que el inglés no solamente nos sirve para dictar clase, también sirve para traducir textos, películas, conferencias, porque hay mucha gente alrededor del mundo que habla inglés, ¿sí? Y si yo me especializo en esto, por ejemplo, y soy traductora solamente, por ejemplo, de textos médicos, me van a llegar trabajo de eso. Y son pocas personas las que tienen esa habilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted tiene ese conocimiento, a usted la van a buscar porque usted se empieza a hacer fama. Dice, ah, esta persona sabe y yo sé que me va a hacer el trabajo bien, ¿cierto? Obviamente uno se tiene que quemar las pestañas porque uno tiene que manejar todo el conocimiento del vocabulario médico, ¿sí? Pero usted sabe ese conocimiento y le va a ofrecer un buen trabajo a ese cliente, ¿sí? Y asimismo usted va a ganar su plata. Y esté en pandemia o no, no le va a faltar el trabajo, porque eso nos decía el profesor. Yo soy traductor y a pesar de que ya no puedo salir de mi casa, sigo teniendo trabajo, porque mi conocimiento me busca el mismo trabajo. Entonces, esa es la invitación, muchachos, realmente. Primero, a que ustedes empiecen a proyectar un poquito más. Piensen en qué son buenos, qué habilidades tienen, empiecen a mirar en qué universidades y cuánto cuesta. Esa va a ser la tarea de la próxima semana. Sí les voy a dar hoy, el día de hoy, ya que veo 10 personas, esta clase va a ser básicamente, sí les voy a explicar un tema eh, y les voy a dejar un cuestionario, pero vamos a hacer lo siguiente. Esta semana la tarea va a ser consultar, o sea, van a escoger mínimo 3 campos de acción que ustedes quieran ejercer, pero entonces tienen que escogerlo como. Primero, ¿qué habilidades tengo? O sea, ¿para qué soy bueno? ¿En qué mejor me va? Entonces, no, que las matemáticas, otros no, que me gusta leer o se me facilita. No, a mí me gusta dibujar, ¿sí? Escogen esos 3 campos y van a empezar a relacionarlos con carreras profesionales o tecnologías o lo que usted, ¿sí? Y de acuerdo a eso va a mirar universidades. ¿Listo? Va a buscar precios, va a buscar pensums, ¿listo? Y los vamos a exponer la próxima semana. ¿Listo? Que usted encontró algún compañero que también tiene los intereses muy similares. Listo, perfecto. Me pueden exponer eso la próxima semana. Que si en inglés me van a hacer la opinión de esas tres opciones en inglés. El resto lo pueden dar en español. Pero necesito que empecemos a enfocarnos ya. ¿Por qué? Porque de verdad que uno sale de 11 muy perdido, ¿sí? Entonces es importante que ustedes vean la importancia de saber algo y ser bueno y excelente en eso. Por eso les digo la necesidad de saber para qué soy bueno y también qué me gusta, ¿no? Porque yo digo, ah, no, yo soy buena en esto, pero es que me da una jartera. No, también tiene que mirar usted. Entonces puede, por ejemplo, escoger dos, digamos, dos carreras para las que usted sea bueno o materias y una que le guste y podemos mirar estos pensum. ¿Por qué les hago también esta sugerencia? Porque de acuerdo a eso, eso es lo que usted se va a enfrentar cuando esté trabajando. Entonces, de acuerdo a al campo que usted
enfrente o vaya a trabajar, van las materias que usted tiene que ver. Entonces, por ejemplo, no falta el que me diga, no sé, me gusta la ingeniería, pero es pésimo para las matemáticas. No, entonces téngalo por seguro que va a tener muchos problemas, primero para acceder a la carrera, porque las bases son importantes, y segundo para mantenerse, porque la competencia es dura, ya sea en privada o en pública. Y en pública mucho más. Yo creo que, no sé si a ustedes les alcancé a comentar, por favor, si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia o pregunta, háganla, que yo con mucho gusto, desde mi conocimiento, pues lo que les pueda decir. Créanme que, por ejemplo, para entrar a la nacional, usted compite con gente mucho mayor que usted, con gente que ya tiene carreras encima. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es decir, ah, me fue mal en el examen de admisión, voy, hago 1 o 2 semestres en otra universidad y me presento para pasar a la universidad. Entonces usted se está enfrentando con gente, primero, que puede doblarle a usted la edad, segundo, que tiene mucho más conocimiento que usted, no solamente porque de pronto ya estudió el bachillerato muy bien, sino que también ya hizo carrera en otra parte, y tercero, porque también puede ser que tengan experiencia. ¿Listo? Entonces, las posibilidades son mínimas. O sea, no es que yo quiera de pronto asustarlos o de pronto bajarles la moral. No, es que me gustaría que ustedes fueran más conscientes de la realidad. Miren, yo voy a ser muy honesta con ustedes. Yo por ahí está corriendo el run run de que no sé si son los 2 11 o uno solo que se están poniendo de acuerdo para no ingresar a las clases. Entonces, lo que les digo, muchachos, esto es de mucha ética y de mirar su futuro. Listo, el colegio puede decir, digamos, en una cuestión hipotética, la secretaría no lo ha dicho, digamos que todos pasan, pero entonces usted, ¿con qué se va a ir a ese futuro? Con nada, porque entonces, ay, no, pasó Sandra Costa, pero no hizo nada y pasó y se graduó. ¿Y dónde queda su satisfacción? ¿Sí? ¿Dónde queda esa satisfacción de que no, yo estudié, yo me preparé, hice lo mejor posible, se me presentó la pandemia, sí, pero por lo menos yo hice algo? O sea, ¿cuál va a ser ese mérito de esa persona que no hizo nada y que pasó? O sea, yo creo que los que ustedes han estado aquí en las clases, yo creo que también les debe dar rabia. Sería el colmo que esas personas llegaran a pasar. Pero como esta cuestión no está flexibilizada, ¿sí? Entonces yo les dejo la inquietud y para que lo hablen también con sus compañeros y que, perdónenme lo que les voy a decir, pero dejen la bobada. Miren, muchachos, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y yo creo que los que ustedes están aquí también en sus casas para tener el internet, por lo menos algunos prestado, algunos les dieron permiso, me ha pasado con otros cursos, piden dan permiso para ver la clase. Entonces sí es importante que ustedes charlen eso, o sea, para qué ponerse de acuerdo? Más bien expongan su necesidad y digan, no, sentimos que pasa esto, profes, ¿cómo podemos mediar para que no sea tanto? ¿Sí? Porque también puede ser que uno a veces en el afán de cumplirles a ustedes, uno también se exceda y uno no se da cuenta. Hay personalidades de profes que sí, obviamente ustedes dirán, ah, ese profe no explica, ese profe. Como siempre lo he dicho, los profesores tenemos también personalidades y eso va de acuerdo a la personalidad de cada maestro. Pero a mí me gusta ser muy directa y muy honesta con ustedes, entonces por eso les hago este comentario y les hago esta reflexión. ¿Sí? Entonces, a mí sí me gustaría que fueran de verdad más conscientes y que, por ejemplo, esto, que se les deja grabada la clase y la charla precisamente es para sopesar la necesidad que muchos tienen. Pero entonces qué tristeza que muchos se estén escudando en esa necesidad para no hacer nada. Entonces, así es la vida, ¿no? Llena de desigualdades. Pero entonces lo que les digo, me parece absurdo hacer un paro, una huelga de clase cuando estamos tan llenos de necesidades, ¿sí? Obviamente a ustedes se les va a dar la mano, pero entonces también tienen que ayudarnos, porque el trabajo se va a acumular para los que no entran como para nosotros. Entonces también ayúdense. Entonces esa es como la reflexión y que nosotros no estamos siendo enemigos de nadie. Créanos, nosotros también estamos siendo víctimas de la pandemia porque la misma secretaría está planeando sobre la marcha de nosotros como profesores, nos toca ajustarnos. Que lo que les digo, que hay personalidades que no son de la mejor forma, sí, sí, puede ser, así como hay estudiantes que tampoco quieren hacer, sí,
Pero entonces, si somos nosotros honestos con nosotros mismos, sí es importante que ustedes empiecen a darse cuenta que esto se necesita, la educación se necesita, y que si ustedes quieren acceder a un mejor trabajo, a un mejor sueldito, a un trabajo que realmente les guste y sea chévere y que usted sea súper bueno en eso, realmente necesita estudiar, ¿sí? Como, mire, de pronto, bueno, es harto que uno empiece a contar cosas del profesor, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí siempre las matemáticas se me dieron de la patada, me iba muy mal. Pero ¿qué hacía uno? Pues le toca a uno mirar, bueno, ¿y entonces en qué soy buena? Ah, bueno, los idiomas, escribir, leer, se me facilita. Entonces, eso es, si usted se hace bueno en esa parte, por ahí es. Entonces, esa sería la tarea de esta semana. Entonces, lo que les digo, puede ser en grupo, puede ser individual, dependiendo de cómo ustedes puedan. Van a escoger tres carreras, lo que les digo, tres campos. Puede ser dos en los que a ustedes les guste y uno que sea muy bueno, o dos que sea usted muy bueno y uno que le guste. Buscar carreras relacionadas con eso. Tres carreras, puede ser las mismas tres carreras, y busquen una universidad por cada carrera. Mirar precios y las materias. ¿Listo? Y la semana entrante estaremos preguntando sobre eso. ¿Por qué es necesario? Porque ahí es cuando usted empieza a mirar qué es lo que pide la universidad para que usted pueda estudiar esa carrera que necesita. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, me imagino que habrá alguno que le guste la medicina, otro que le guste el derecho, otro que le guste, no sé, por ahí vi otros de qué fue, de contadores, me decían muchos que administradores por lo del SENA. Entonces, por ejemplo, es importante ir explorando esos campos porque así usted llega más preparado. Por ejemplo, en muchas carreras, cuando usted va a entrar a la universidad, le van a pedir una entrevista, ¿sí? No solamente hacen el examen de admisión, sino que a usted le hacen entrevista para saber si realmente usted sabe por qué estudiar eso o no. Eso es un filtro. Y si usted de pronto está un poco perdido o perdida con la elección de su carrera, pues obviamente no lo van a aceptar, ¿sí? Entonces, digamos, los que interesan trabajar, digamos, entrar a la Universidad Nacional, sí o sí tienen que repasar matemáticas y todo ese tipo de cosas, tienen que mirar cómo es el tipo del examen, porque si cuando yo estudiaba eran varios tipos según la carrera, y ese es el filtro, ¿cierto? Aunque en este tiempo de pandemia creo que van a tener en cuenta el ICFES, no sé cómo será, pero de todas maneras hay que mirar, porque entonces si es por ICFES, ¿ustedes cómo van a hacer? Entonces hay que mirar cómo va a funcionar este año con lo de la pandemia. Esa es una. Digamos, los que van a la distrital, en la distrital miran ICFES y miran una serie de documentos. Entonces, ¿qué papeles van a pedir? Sí, tienen que mirar. En la pedagógica, por ejemplo, si a alguno de pronto se le ofrece la necesidad de ser maestro o de estudiar una de las carreras que hay en la pedagógica, ellos hacen examen de potencialidad pedagógica, hacen una entrevista dependiendo de la carrera y hacen examen, por ejemplo, en idiomas, hacen examen de lengua. Son tres filtros. Entonces, eso es importante saberlo, porque a eso es que usted se va a enfrentar cuando salga del colegio. ¿Sí? O sea, ahorita sí, terminamos el año, usted se gradúa y todo el cuento, pero entonces el que sigue es importante. No sé si tengan alguna pregunta frente a la tarea de la próxima semana. ¿No? ¿Sí me escuchan? Que es que esto es curioso porque uno siente como si hablara solo. Entonces, es importante eso. Entonces, para también que por favor digan a sus compañeros que esto realmente no lo tomen como un tire y afloje con los maestros. Realmente esto es lo que estamos haciendo, es tratarlos de prepararlos a ustedes lo mejor posible en esta situación de pandemia y que la lucha realmente no es por notas, muchachos. Y que si usted pasa y agache todo el año, créame que esa falta de agache de todo el año se va a notar cuando usted se enfrente a una universidad, a un trabajo, ¿sí? Y no es justo. Entonces, por lo menos usted, que por lo menos se vea un poquito el esfuerzo de cada uno, ¿listo? Y que de todas maneras se les deja también la inquietud de que si tienen alguna queja o algo, la hagamos como es. O sea, por ejemplo, decirle a los maestros, por ejemplo, si ustedes tienen alguna dificultad conmigo, coméntenme, por favor, porque es que uno a veces hace las cosas y no se da cuenta, o es bueno que a uno le digan las inquietudes o por lo menos en qué la embarró uno. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Bueno, voy a llamar lista otra vez porque ya llegaron más personas. Laura Barrios, ¿no?
Luisa Betancourt. No, bueno. Andrés Buitrago. ¿Estás o no estás, Andrés? Contéstame. ¿No? Entonces pongo medio porque no sé si está. David Caballero. ¿No? Natalia Camaño. Diego Cárdenas. Dayana Carvajal. Jimena Castañeda. Santiago Castillo. Mariana Dayos. Presente. Ok, gracias. Daniela Díaz. Valentina Galindo. Presente. Carolina Galvis. Jason Guañarita. Juan Hernández. Geraldine Manzano. Jamie Medina. Marly Meneses. David Orozco. Samuel Parsons. Joel Pava. Laura Piracón. Presente, profe. Gracias. Cristian Rodríguez. Daniela Rosas. Presente. Gracias. Lisa Sánchez. Cristian Sánchez. Nicole Santiesteban. Presente. Nicola de Triana. Laura Valderrama. Andrés Vargas. Valentina Velasco. Luisa Villamarín. Presente. Gracias. Nancy Justes. Presente. Gracias. Bueno, chicos, entonces es eso. Entonces, como nosotros ya vamos a terminar periodo, básicamente sería esta semana y la siguiente, y ya con eso cerraríamos periodo. Para los que llegaron después, la idea es, ya revisé las pestañas de Teams. Espero terminar de evacuar Teams hoy, yo creo, para cada curso, y asimismo seguir revisando correos, porque los correos sí me demoro, que llegan bastantes. Entonces, hasta ahí vamos en ese caso, en el caso de las notas. Ya de pronto, la semana entrante, yo ya la actividad que les coloque ya va a ser para cuarto periodo. Hay que tener muy presente que ya son poquitas semanas y pues que se vayan poniendo al día. De todas maneras, sigamos, ustedes saben que entregaron un trabajo y otro no les falta, o si les falta una recuperación, pues la sugerencia es que vayan haciendo esas recuperaciones. Yo a medida que voy calificando les voy mandando sus observaciones, tanto en Teams como en el correo electrónico. Ya también empecé a revisar algunas peticiones del correo institucional porque veo que siguieron mandando, entonces pues seguiré entonces revisando ahí también, pero entonces como les digo, la demora en respuesta va a ser un poquito larga porque sí son 3 plataformas que hay que revisar. Para las personitas que lo que les decía no pueden ingresar al Teams, entonces por el blog también pueden descargar las tareas para que por favor les informen a los compañeros que ustedes sepan que de verdad no tienen conexión. Si no tienen conexión, que por favor se comuniquen con su director de curso o de pronto manden un correo para que nosotros sepamos, y así yo los, pues, digamos, si a mí me mandan un correo, yo le digo al coordinador y él los va incluyendo en guías físicas. Sé que hay problemas para reclamar guías. Yo sí les sugiero que presionen allá en coordinación, porque realmente nosotros ya hemos mandado las guías y tengo entendido que es que no las han impreso. Dime, Laura, ¿qué pregunta tienes? Profe, disculpa, es que era para avisarte que es que Cristian Rodríguez no se pudo conectar, que porque no lo dejaba ingresar y que intentó varias veces, pero que no pudo. Ah, carambas. Y si prueban porfa enviándole el link, es que esta vez como me tocó, esa Teams realmente también genera muchos problemas porque me generó las reuniones en serie y eso generó un error.
por eso me tocó cancelar y volverlas a agendar. Yo creo que de pronto tiene que ver con eso. Listo, gracias, Laura. Ya aquí ya lo anoté y me queda aquí. Eso también les quería comentar, que la plataforma a veces genera problemas y por eso me tocó cancelar una y volver a generar. ¿Por qué nos tocó más temprano? Porque hubo el cambio de horario que les comenté la semana pasada y habían algunas clases que se me cruzaban con décimo de la profesora Marta, de la de español, entonces tuve que acomodarme a la hora y en ese caso me tocó hacerla más temprano. Por ese motivo fue que nos tocó más tempranito. Yo espero que ya para cuarto periodo aligeremos un poco, si ustedes están de acuerdo, aligeremos un poco las encuentros sincrónicos para dejarlos cada 15 días y turnarlo con guía para que no nos quede tan pesado. No sé si ustedes están de acuerdo, porque tengo entendido que hay materias que están trabajando así. Por ejemplo, eso hubiera sido chévere que nos hubieran comentado ustedes que tenían esa dificultad, que de pronto era muy pegado a algo. Yo espero, porque ya lo propuse también en la reunión de área, para que por favor lo hiciéramos, porque son 13 materias y a ustedes les queda a veces difícil. Entonces, para que quedáramos con encuentros sincrónicos intercalados con las guías. Cuando haya esa novedad, entonces yo les iré avisando de las conexiones y les pido el grandísimo favor, por ejemplo, en ese caso, si yo no alcanzo a enviar correo de pronto al correo personal con el link, ustedes compártanse esos enlaces para que puedan ingresar a las reuniones. Y si no, pues entonces lo que les siempre estoy dejando las reuniones grabadas y las estoy subiendo al canal de YouTube. O si no, también quedan en el canal general. Entonces, para que por favor. Y lo mismo, si hay estudiantes que ustedes sepan que de pronto no se conectan porque tienen problemas económicos y eso, que por favor se comuniquen con coordinación para que, no sé, le podamos generar guías físicas o por lo menos se les pueda prestar una tablet o alguna cosa, porque uno entiende que no todos tienen los recursos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a lo que nos trujo, como dicen algunos. El trabajo de esta semana es con Passive Voice. Yo lo que voy a hacer es darles un brochazo realmente. Y el quiz de ese Passive Voice que haría para la otra semana. Entonces, ¿qué es la sugerencia? Repasar los verbos irregulares en los 3 tiempos que yo les voy a preguntar sobre eso y completar algunas frases. Eso va a ser todo. Y el trabajo de esta semana, lo que les digo, consultar 3 campos de conocimiento para los que ustedes estén interesados, buscan 3 carreras relacionadas con eso y las universidades. Cuánto cuestan, el pensum y eso. ¿Listo? Esa va a ser la tarea de esta semana. Y la semana entrante vamos a socializar eso. No se preocupen que si les da pena, no, estamos en confianza, aquí nadie nos va a criticar. La idea es que compartamos esas inquietudes, esas dudas frente a, digamos, cómo puedo hacer yo, digamos, que si quiero, yo no quiero estudiar en una universidad, por ejemplo, si no quiero hacer algo técnico. Bueno, entonces, ¿en qué universidades se encontró o en qué instituciones? Porque hay que mirar también instituciones. Por ejemplo, públicas, no solamente está la nacional, la distrital y la pedagógica. El Colegio Mayor de Cundinamarca también es una entidad pública y ellos enseñan bacteriología y otra serie de carreras que también ustedes de pronto puedan acceder. Está la ESAP, creo que son de cuestiones administrativas, que muchos de ustedes hablaban de lo administrativo. También es público y ustedes pueden buscar allí cómo es entrar o cómo la cuestión también es una opción. Pero entonces tienen que ir dependiendo de las inquietudes que ustedes planteen la semana entrante, digamos, de los intereses que tengan, de acuerdo a eso, pues va girando la reunión. Ahora, si ustedes, digamos, quieren saber algo más de alguna carrera, pues tocaría que me hicieran la pregunta, de pronto me mandan un mensaje o algo, a ver si yo puedo conseguir información extra. Pero sí les hago esa sugerencia. ¿Listo? Entonces socializaríamos. Yo le preguntaría a cada uno. Ahora no es que les dé pena y no me van a asistir la próxima semana. ¿Listo? Porque la idea es que hablemos de esas inquietudes que ustedes tengan. O sea, mi interés es ayudarles. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer bueno, entonces la otra semana sería ese quiz pequeñito para que no tengan que hacer más trabajo escrito y esa cuestión. Bueno, entonces vamos a compartirles acá la pantalla. Cualquier duda que por favor tengan, me comentan y con mucho gusto pues les resuelvo. Bueno, creo que ya vemos la pantalla, por favor me confirman. Sí, profe. Gracias. Listo, entonces vamos a recordar lo de Active and Passive Voice. ¿Cómo se forma y para qué se usa?
¿Listo? Bueno, vamos con... Listo. Empezamos con una historia corta, así triste. Last week I found a great apartment. The rent was reasonable. That's why. La semana pasada encontré un gran apartamento. La renta era razonable y por eso es que I decided to throw a party the other night. Decidí hacer una fiesta la otra noche. The next day I was thrown out of it. El día siguiente estaba supremamente cansada. Entonces, esta historia corta y extraña, la idea era darles ejemplos de cómo funciona la voz activa o pasiva. Resulta que cuando a veces nosotros expresamos ciertas acciones, queremos darle más énfasis a quien dice la acción, a la acción, perdón, a la acción y a la forma como sucedieron los hechos, más no decir quién la hizo. Puede ser por varias razones, porque no sé quién hizo la acción, o porque no es necesario, porque se sobreentiende o porque no interesa. Entonces, por ese motivo se usa la voz pasiva. Nosotros en un contexto normal o real, realmente lo encontramos más que todo es como en el noticiero, en el periódico, como cuando dicen, fueron encontrados 20 niños, no sé, 20 niños perdidos, supongamos, o como hablan de las masacres. Entonces fueron encontrados 20 cuerpos en tal lugar. Ese tipo de frases se les llama voz pasiva, porque realmente no es necesario decir quién lo hizo, porque es más importante la acción. Entonces, ¿quién los encontró? Pues no sé, pudo haber sido un campesino, un policía, una persona normal. No es necesario, lo importante es que encontraron esas personas. Entonces, por eso se usa la voz pasiva. En la voz activa es la típica, la que hablamos normalmente. Ah, no, yo me compré un carro o yo me compré un cuaderno, donde digo quién hizo la acción y qué fue lo hecho. Esa es la activa. Entonces, la activa siempre dice quién hace la acción, la pasiva no. ¿Listo? Entonces, en esa frase o en esa historia que acabamos de encontrar o de leer, entonces dice, I threw a party the other night. Yo hice una fiesta la otra noche. Dice quién hizo la acción, qué fue lo hecho y pues lo que sucedió, ¿cierto? Entonces, significado, yo hice algo. En cambio, en passive dice, I was thrown out of it. Entonces, uy, yo ya estaba cansado. Y en inglés se escribe I was, yo estaba, y el thrown out, el complemento del verbo. Significado, algo me fue hecho. Ah, sí, es que la fiesta me agotó. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona y cómo se arma esa voz pasiva. Entonces, the passive is formed with the verb to be. Eso creo que ya lo habíamos visto el año pasado, es como repaso. La idea es ver otros tiempos. In the appropriate tense plus past participle del verbo principal. Entonces se forma con el verbo to be, am, is, are, ¿cierto? Dependiendo del tiempo, ¿no? Porque también puede ser con pasado, was, were, ¿cierto? Y más el verbo en participio. Entonces ya les muestro ejemplos de los verbos para que recordemos cuál es el pasado participio. Listo, entonces the terrorist was arrested early this morning. El terrorista fue arrestado temprano esta mañana. Toyota cars are made in Japan. A new class representative will be chosen on Monday. Un representante de la clase nuevo será elegido el lunes, lo mismo los anteriores. Los carros Toyota son hechos en Japón. El terrorista fue arrestado temprano esta mañana. Entonces, por ejemplo, aquí lo importante que fue, pues que fue arrestado el terrorista y no necesidad de decir quién fue, porque puede ser la policía, pudo ser, sí. Entonces ya se sabe que fue arrestado. Eso es lo más importante. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de que los carros Toyota son hechos, ya sabemos que son los japoneses, y lo que quieren hacer énfasis en que es en el lugar en que son hechos. Es como cuando usted se compra un juguete o alguna cosa importada, esas cosas que uno encuentra a veces también en el agáchese, dice made in, hecho en, o la ropa a veces también dice hecho en tal lugar. Todo eso es voz pasiva. A new class representative will be chosen on Monday. Lo mismo, eso que después ya lo había leído. Y entonces, ¿qué hace? Hablan de la acción que es más importante que quien la hace. ¿Listo? Entonces, dice, these examples show that a passive sentence can be whatever tense you like. Estos ejemplos muestran que una frase en pasiva puede ser hecha en cualquier tiempo.
Esa es la particularidad de la voz pasiva, que yo lo puedo hablar en presente, pasado, futuro. The tense of the verb to be changes to give different tenses in the passive. Entonces, hay que lo que cambia para dar esos tiempos, el verbo to be. Por eso les decía que puede ser am, is o are, puede ser was o were, o dependiendo del tiempo en el que queramos trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo puede cambiar ese verbo to be dependiendo de los tiempos? Entonces, ese es un trabajo también que tenemos pendiente, que es el cuadrito de los tiempos que se me faltó ponérselos. The present simple tense. Entonces, ¿cómo es el verbo en presente simple? El verbo to be se vuelve am, is o are. En presente continuo, am, is, are. Y con el verbo being, porque hablamos de está siendo, ¿sí? Y ese siendo es el being. En presente perfecto, have been, has been. En pasado simple, was y were, ¿cierto? Past continuous, was, were, been, o sea, donde ustedes vean que es pasado continuo, presente o tiempo continuo, mejor dicho, debe ir con being. Cuando son tiempos perfectos, con el have y el has, entonces va con been, ¿listo? Aquí va el pasado perfecto también, had been, el futuro, will be, y los verbos modales, can be, would be, should be. Entonces, dependiendo del verbo modal, simplemente se coloca el verbo y al lado el verbo to be. No se le hace nada más. Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, hay dos frases y ustedes me van a indicar si tienen el mismo significado. Entonces dice, the mouse was eaten by the cat. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué entendemos por esa frase? ¿Qué palabras hay conocidas? ¿Ninguna? Está muy fácil. ¿Qué es mouse? A ver, Ratón, ok, thank you, ratón. ¿Y qué es cat? gato. Gato. Listo, listo, gracias. Entonces están hablando mouse y cat, el gato y el ratón. Entonces, el ratón was eaten. Ese was es el fue. El ratón fue comido por el gato, ¿cierto? Ahora la van a poner en activa. The mouse ate the cat. ¿Qué es ate? ¿Alguno reconoce la palabra ate? Comió. Gracias. Entonces, el ratón se comió al gato. ¿Será que significa lo mismo? The mouse ate the cat. The mouse was eaten by the cat and the mouse ate the cat. ¿Será que significa lo mismo? En una dice, el ratón fue comido por el gato. Y en la otra dice, el ratón se comió al gato. Entonces, ambas frases tienen palabras similares, pero el significado no es la misma, ¿cierto? Aquí nos está indicando que el ratón, pues obviamente, fue comido por el gato, aunque eso no es cierto, los gatos se supone que no comen ratones, sino que solo los cazan. En la voz activa, ¿cierto? Está diciendo que el ratón se comió al gato. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cambio ese verbo a pasado, la frase me cambia completamente el significado. Entonces, tendría yo que decir más bien, the cat ate the mouse. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, cambia el orden de las frases. Vamos a ver cómo las vamos a armar. Entonces, dice, the passive is more common in the written than spoken English. It sounds formal and impersonal, and for that reason is often used in. Entonces, en cuanto al uso, en la voz pasiva es más común en el texto escrito, más que en el hablado, precisamente por la estructura, porque es más formal. Entonces dice que suena más formal, impersonal, y por esa razón se usa en reports of crimes or legal procedures. Entonces, lo que les estaba comentando cuando quieren contar acerca de un crimen o de alguna cuestión noticiosa, y en el caso de procedimientos legales. Entonces dice, he was sentenced to 2 years in prison. Fue sentenciado a 2 años de prisión. Cuando hablamos de los reportes del periódico Newspaper Reports, the match was postponed due to a heavy fog. Entonces, el juego fue pospuesto debido a una niebla pesada. Scientific writing, un escrito científico. 3 mililitros de agua son adicionados a la mezcla. 3 milliliters of water are added to the mixture. En anuncios, Flight BA 302 to London is delayed by 2 hours. Entonces el vuelo a Londres se retrasa o está retrasado por 2 horas.
Y noticias, customers are required not to smoke. Entonces, los clientes se les pide no fumar. ¿Listo? Entonces, recordemos ese uso para crímenes, procedimientos legales, reportes de periódico, escritos científicos también, anuncios y como alguna, no es noticias de noticias, sino es como anuncios en general, como una orden o una sugerencia también se puede dar. In everyday situations, we use it when we don't know or care who performs the action. Entonces, es aquí lo que está diciendo lo que les dije al principio. Se usa en una situación donde no sabemos quién hace la acción o realmente no es importante quién la hace, ¿cierto? Nosotros estamos más interesados en lo que sucede, a esa cosa o a la persona. ¿Listo? Sin embargo, nevertheless, it's not usual to mention the actual doer in the passive sentences. In that case, we put them at the end of the sentence after the preposition by. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo quiero mencionar, por el motivo que sea, entonces se pone al final, ¿sí? Entonces dice, no es inusual mencionar que el que hace realmente la acción en una frase pasiva, ¿cierto? Lo que se hace es ponerla al final, con la preposición by. Ese by es como el por. No sé si ustedes de pronto han visto en los frascos de los perfumes. Entonces ponen el nombre del perfume y dicen by Shakira, by Jennifer López. Entonces ese by es una voz pasiva. En ese caso, porque están haciendo énfasis también en quién hizo la acción o de quién es. Entonces aquí hay dos ejemplos. Great Expectations was written by Charles Dickens. Entonces este libro que se llama Grandes como expectativas fue escrito por Charles Dickens. Star Wars was directed by George Lucas. Entonces, Star Wars fue dirigido por George Lucas. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cómo creen ustedes que puede funcionar ese verbo en voz pasiva? Vamos a ponerlo aquí en texto normalito para que podamos escribir las respuestas, pero este bendito se desconectó. Para hacerles como la claridad de cómo... Caramba, se me perdió ahora la presentación. Grammar, ya lo vi. Listo, entonces recordemos que esos verbos, por ejemplo, los verbos irregulares, para sacar el verbo en past participle, ¿cómo debe funcionar? Entonces, por ejemplo, teníamos el ejemplo de comer, ¿no? Eat en presente, en pasado ate, ¿cierto? Y en participio eaten. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Esa lista de verbos irregulares. ¿Listo? Para poder sacar la voz pasiva. Y el verbo que siempre vamos a usar es el de la tercera columna. En este caso sería eaten. ¿Sí? Si aparece otro verbo, pues tenemos que mirar qué verbo es. Entonces, ¿cómo sería para resolver estas frases? Entonces, vamos a hacer la primera. Bueno, dice, put the verbs in brackets into the correct passive form. Entonces, ponga el verbo en paréntesis dentro de la forma correcta, en voz pasiva. Entonces, shampoo es entre paréntesis test on animals before it, espacio, sell in shop. Entonces, el champú testean animales antes de que sea vendido en tiendas. Entonces, hablamos del champú, de que se hacen pruebas en animales antes de que sean vendidos en las tiendas. Entonces, vamos a hacerlo en presente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el verbo puede ser am, el verbo to be. Esta cosa. Quitémosle acá. Puede ser am, bueno, me quedo acá. Puede ser con is o puede ser con are, ¿sí? Dependiendo de la persona. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? Estoy hablando del shampoo. Es un objeto, es singular, ¿cierto? Entonces, de lógica, voy a tomar is. ¿Listo? Y ahora tengo que usar el verbo test, ¿cierto? Pero resulta que ese verbo test es un verbo regular, entonces va con ed. ¿Listo? Entonces recordemos la regla que siempre hemos trabajado, que si el verbo no aparece en la lista de verbos irregulares es un verbo regular y va con ed. ¿Listo? Entonces en este caso sería tested. ¿Listo? Entonces, ¿qué tuve que tener en cuenta para que esto me quedara bien? Primero, que tengo que mirar que el sujeto, en qué persona es. Estamos hablando de singular, de plural, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pongo el verbo to be. Entonces, como es el shampoo en general, pues hablo de uno solo. Y acá lo pongo en is. Y luego el verbo.
miro en qué verbo es, irregular o irregular, y le pongo la tercera, dependiendo de eso, pongo el participio pasado, si con ed o con la forma que tenga. ¿Listo? Ahora, vamos, ya hicimos la primera parte. Entonces, shampoo is tested on animals before it, antes de que, tal. Entonces, antes de que, y como es it, entonces nuevamente. Y luego el verbo sell. Resulta que el verbo sell, vamos a buscarlo aquí en una, voy a buscarles aquí una lista, mientras un momentico. Sold. Very good. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? ¿Laura? ¿O Nicole o quién? Nicole, profe. Nicole, gracias, Nicole. Entonces, para mostrarles la lista de verbos, creo que me perdí por acá. Bueno, ya que nos dijo Nicole acá. 8. Listo. Entonces, el shampoo es probado o es testeado en animales antes de que sea vendido en tiendas. Y ya nos quedó la voz pasiva. ¿Listo? Nosotros vamos a empezar a trabajar por ahora en los tiempos simples y la idea es más adelante trabajar con tiempos más complejos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esta segunda? This house built in the 19th century. Entonces, esta casa fue construida, En ese caso es pasado, porque estamos hablando del siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el pasado de ese am, is, are? ¿Alguno se acuerda? No, ni idea, ¿no se acuerdan? Bueno, entonces es was o were. Aquí me quedó. Was o were. Vamos a agrandarle aquí para que podamos verlo bien. Aquí vamos a bajarlo. Listo. Entonces, como es en pasado, ya sabemos que es was o were. Was es para singular y were para plural. Entonces estoy hablando de this house. ¿Ustedes qué creen? ¿Singular o plural? Was. Ok, very good. Was. Y el verbo, como es un verbo irregular, perdón. Entonces sería build. ¿Listo? Y ya quedó. ¿Estamos? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar la lista de verbos, pues para de pronto los que no se acuerdan, porque yo sé que algunos no se deben acordar. Les voy a compartir acá. Ustedes pueden hacer un googleo fácil o rápido pues si les queda fácil la posibilidad o si no la pueden descargar. Ya les coloco acá. Ustedes pueden hacer el googleo aquí, normalito, irregular. De pronto, si alguno está estudiando inglés, generalmente dan también listas de verbos y pues en el colegio también yo había dejado una lista grandísima que estaban pues obviamente clasificados por tipo de terminación. Pero en internet usted encuentra cualquier cantidad. Y la que les decía, la aplicación que les decía también al celular, que de pronto si tienen espacio, si no, pues no hay problema, pero la ideal es que por lo menos bajen una y la tengan guardada para que no tengan dificultades. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger una aquí por imágenes. ¿Listo? Y si quiero ver una más grande, pues entonces aquí ya puedo encontrar. Generalmente viene el verbo en presente, al lado viene en el pasado y el verbo que tenemos que utilizar es el participio. Esto que hice acá, bare form, se refiere a la forma como tal, o sea, sin conjugar, la forma como limpia, le llaman. ¿Listo? Aunque obviamente hay muchos más verbos. ¿Listo? Entonces este, por ejemplo, es solo uno de tantos verbos que hay. Aquí hay más de 90 verbos, si no me falla. Entonces la idea es que ustedes consulten, tengan uno, le pueden tomar una foto o un pantallazo en su celular, porque yo sé que la mayoría de ustedes usa su celular, y pueden tenerlo ahí para resolver las actividades. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner ejercicios muy similares a este que les acabo de explicar en el quiz de la semana entrante. ¿Listo? Entonces, porque la tarea nos quedó fue de los campos que queremos trabajar.
Y el esquema lo voy a dejar, yo creo que hoy mismo lo alcanzo a dejar montado en la página de Teams y en el blog. Si quieren lo dejo, no, yo creo que sí, lo voy a dejar en un documento Word para que les quede más fácil descargarlo y llenarlo ahí. Y si no, pues en su cuaderno y le toman foto. Pero lo importante es que ustedes me escriban su opinión. Por ejemplo, pueden decirme también en qué campo prefieren ustedes buscar opciones para estudiar, ¿no? Recuerden que son 3 y ustedes me dicen ahí qué opinan de esos campos, ¿no? Bueno, entonces para que podamos revisar esto, los verbos irregulares, por favor repásenlos porque eso sí los voy a evaluar la semana entrante, ¿listo? Como les decía, por estas fechas les voy a dejar más suave el trabajo porque precisamente vamos a estar cerrando periodo y yo me imagino que algunos estarán atrasados en algunas materias o aquí en esta misma, entonces para que les quede claro. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda, que ya me están marcando de la otra clase. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Profe, buenas Hola, tardes. Profe, qué hola. pena haber llegado tarde. Tranquila, Laura. No, sí me tocó cambiar el horario más temprano, no te preocupes. No, Ya sí, te tengo profe, acá no. anotada. Aquí, Tranquila. qué No, pena contigo. no te preocupes. Vale, La gracias. clase queda, no, con gusto. La clase queda entonces grabada. Si tienen alguna duda de lo que les digo, entonces no se les olvide esta tarea. Es más para ustedes, pero la voy a revisar y la voy a evaluar. Entonces, los 3 campos de estudio, las universidades o los institutos y su opinión, esa sí va en inglés. La consulta sí puede ir en español. Dime, Andrés, ¿qué duda tienes? Ah, sí, profe, perdone la pregunta, es que como se me formateó el celular y no podía hablar pues porque estaba en el computador y el computador no tengo micrófono, le quería preguntar que si donde en la misma página puedo encontrar los trabajos de este periodo como de los otros en la página que usted tiene o ahí mismo en Teams. Las estoy dejando en ambos lados, porque si digamos, si tú no puedes entrar en Teams, entonces puedes ir al blog y allá las encuentras. ¿Listo? Ah, o sea que en su blog están por periodos o ahí Sí, su toca merced. buscar. Ah, No, sí. en las últimas pestañas, en las últimas hojas, su merced mira en Sí, las señora. últimas y esas son las últimas tareas que he puesto. Entonces, por ejemplo, la de hoy la voy a subir hoy. Ah, ¿Listo? bueno, gracias. Ok, con gusto. Y la de Teams les llega a ustedes una notificación, tengo entendido, ¿no? Y si no, de todas maneras, miran ustedes en el canal general, ahí les aparece la tarea. ¿Listo? Entonces, para que No, porfa profe, no se les olvide. Listo. gracias. Entonces, ok, con gusto. Entonces, porfa no se les olvide, muchachos. Ya saben, cualquier duda, sugerencia, eso ni que estuviéramos bravos, me comentan y con mucho gusto, pues yo paso la solicitud. Lo mismo que les decía a las guías, si tienen problemas, escriban y pues uno hace lo posible para informar a los coordinadores que tienen problemas. Listo, muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Nos estamos hablando. Me alegra mucho ya escucharlos más y espero que podamos socializar lo de las carreras, porfa, para que nos salga un trabajito pues un poco diferente por lo menos. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos y se cuidan.